Quiero agradecer al Señor por la oportunidad que me da de compartir su palabra con ustedes. Y mi oración ha sido que el Señor me use, que Él pueda ser quien hable a través de mí en esta tarde. Es un gozo para mí ver el rostro de cada uno de los que están presentes y también pensar en aquellos que no han podido estar. Hace como 3 meses, ahora en este tiempo de cuarentena, para mí el tiempo, no sé, las cosas que pasaron hace tiempo creo que fueron ayer y las de ayer me parece que hace mucho, pero fuimos a un museo, es la casa de uno de los primeros presidentes que hubo aquí en Estados Unidos, y recuerdo que salí muy decepcionada de allí porque no nos dejaron entrar a la casa, solamente afuera. Una historiadora nos contó la historia y los detalles de la casa, pero yo quería entrar y poder ver más cosas. Pues me quedé con los deseos, así que tengo que regresar cuando pase el COVID. Bueno, pues ahora quiero invitarles a todos a imaginarnos que estamos haciendo un paseo turístico por uno de esos lugares donde suelen vivir personas muy ricas, muy famosas, y de pronto llegas a una mansión que es la más bella de todas las que has visto hasta ese momento. El tamaño del terreno, la casa, los jardines, los autos, la entrada, el mobiliario, cada cosa te parece más espectacular que la anterior. Pero lo más asombroso es la historia que le cuenta el guía turístico acerca del dueño de esa propiedad. Resulta que se trata de un hombre que nació muy pobre, en una miseria total y absoluta, que conoció en un momento dado de su vida a un individuo muy rico, a quien este pobre odiaba con todas las fuerzas de su corazón, tanto que en más de una ocasión intentó robarle y hasta matarle. Pero por extraño que parezca, ese multimillonario lo buscó y decidió dejarle en herencia todo lo que tenía. ¡Wow! Si tú estabas sorprendido a ver la belleza de la mansión y de toda aquella riqueza, pues ahora estarás asombrado y deseoso de conocer cada detalle del resto de la historia. Pues algo similar es lo que ocurre en los primeros 2 capítulos de la carta a los Efesios. Vamos a ver cuáles son las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Vamos a hacer un recorrido rápido a vuelo de pájaro porque sé que después vamos a tener la Santa Cena. Y vamos a estar ahí ahora rapidito leyendo los versos del 3 al 11 del capítulo 1 de la carta a los Efesios. Y dice así la palabra del Señor. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos,
pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. ¡Wow! ¡Qué riquezas tenemos en Cristo Jesús! Tú y yo, Dios Padre nos ha bendecido, nos ha escogido, nos predestinó para adopción. En Él tenemos redención. Nos hizo conocer el misterio de su voluntad. Fuimos hechos sus herederos. Fuimos marcados con el sello del Espíritu Santo. Y si seguimos profundizando, vamos a encontrar muchas más bendiciones espirituales en este texto. Ahora, ¿cuál era nuestra condición? ¿Merecíamos nosotros recibir todo eso? El versículo 1 del capítulo 2 de Efesios nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estoy usando la Reina Valera y también la Nueva Versión Internacional. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, viviendo en los deseos de la carne. Éramos hijos de ira por naturaleza. Estábamos movidos por nuestra propia voluntad. Éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. No merecíamos, parece nada. Dice, pero Dios, en el versículo 4, nos llamó por su gracia. Los versículos del 4 al 9 del capítulo 2 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Aún estando en esa condición, el Señor nos dio vida en Cristo, nos resucitó junto con Cristo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué significa gracia? Este es un tema del que hace años estoy tratando de aprender y todavía sé que necesito aprender mucho más. Porque creo que cuando logre captar toda la belleza, la grandeza que hay en esa gracia de Dios, muchas cosas en mi vida van a cambiar. Siempre había escuchado que la gracia son regalos inmerecidos de Dios, regalos o favores que el Señor nos da, que no merecemos. Esa definición solo dice la mitad de la historia, porque no se trata únicamente de favores que no merecemos, sino de favores que Dios nos da a pesar de que merecíamos exactamente lo contrario. Por ejemplo, si yo le doy algo a un mendigo, es decir, lo ayudo regalándole algo de dinero para comer, eso es misericordia. Pero si ese mendigo el día antes había entrado en mi casa, me había robado, me había golpeado, y yo lo sé, y él merece estar en la cárcel, y encima de eso, yo decido tratarlo con benevolencia y darle lo que necesita, ¿qué es eso? Eso es gracia.
En este caso de la salvación no es simplemente que no lo merecemos, es que merecemos la condenación por causa de nuestros pecados. Pero Dios nos escogió en Cristo para ser beneficiarios de esa salvación, completamente gratis de nuestra parte, porque a Cristo le costó todo. La gracia se opone totalmente al mérito humano. Es por gracia mediante la fe. La fe es el único acto del hombre que no es una obra. Es una mano desnuda que se extiende para recibir lo que se le está ofreciendo. Hay veces pienso que esa gente que está en la historia bíblica o esa gente que leemos en biografías, misioneros que fueron a llevar el evangelio por primera vez a la China, a lugares difíciles. Yo digo, ¿qué me falta que ellos tenían? Ellos estaban, no les importaba el precio que tenían que pagar. Y yo creo que esa gente entendió más que yo lo que significa la salvación, lo que significa ser llamados por la gracia de Dios, lo que significa ese precio tan grande que el Señor pagó por mí cuando yo merecía exactamente la condenación. Eso debe ser lo que nos motiva en las mañanas a levantarnos, a hablar con el Señor, a pasar tiempo en su palabra, a tratar de descubrir más y más y más esos tesoros que hay en la palabra del Señor. Hay tantas cosas que aún no las tenemos, no las terminamos de comprender y necesitamos profundizar en ellas porque van a cambiar la motivación para vivir. Dice Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya todo está hecho. Debemos dejarnos solamente guiar por el Señor, guiarnos por el Señor y obedecerle. Aunque muchas veces esto signifique que vamos a estar en contra de la corriente, aunque muchas veces signifique que testificar el evangelio a otros pueda ser malentendido. Dice Efesios capítulo 1, versículo 13. Hay un detalle ahí que no quiero pasar por alto. Dice, en él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. Hay mucha verdad en ese texto. Y yo creo que pudiéramos sacar varios sermones solamente de ese pasaje. Pero yo quiero que nuestros ojos vayan a esa frase donde dice, habiendo oído la palabra de verdad. Mi hermano, si tú un día no hubieras oído la palabra del Señor, si alguien un día no te hubiera hablado del evangelio, de nuestra salvación, ¿dónde tú estarías hoy? Seguramente no estarías aquí. Tuvo que haber una persona que con sus palabras, yo recuerdo que la persona que me habló a mí le faltó mucho por decirme, pero fue suficiente porque era lo que el Señor quería usar para darme toda esa riqueza en Cristo Jesús. Y seguro que ahora tu mente se va a recordar quién te habló a ti del Señor. Hay tanta gente afuera que no conoce a Cristo. Hay tanta gente que también es llamada por su gracia. Tú y yo no sabemos quiénes son los escogidos. Eso solo lo sabe Dios. Solamente Él nos manda a ir y predicar el evangelio.
nos manda a ti y a mí. Ese mandato no fue para los que ya murieron o para otros de otro país. Es para ti y para mí también. El Señor quiere que tú y yo hagamos equipo con Él. ¿Recuerdan cuando Dios llamó a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 2? Dios llamó a Abraham y le dijo, haré de ti una gran nación. Es Dios quien lo va a hacer. Solamente Él quiere que tú y yo seamos sus instrumentos. Solamente eso. Y Él lo va a hacer. Ya Él tiene las personas, Él sabe dónde están, quiénes son. Solamente quiere un corazón dispuesto. Y para concluir, voy a leerles Efesios capítulo 16, versículo 23, Efesios capítulo 1, los versículos del 16 al 23. Esto fue una oración corta que el apóstol Pablo hizo por la iglesia a los Efesios. Y también es para nosotros hoy. Dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Creo que necesitamos conocer más al Señor y más su evangelio. El evangelio no es solo para las personas que no tienen a Cristo, también es para nosotros. Necesitamos profundizar porque es algo tan simple y a la vez tan profundo que nos cuesta mucho, mucho entenderlo. Estamos adaptados a cosas muy difíciles. Y cuando el Señor nos presenta esta verdad tan gloriosa que cambia nuestras vidas, que cuando tú escuchas ese mensaje, tú te llenas de gozo, te llenas de esperanza, los miedos desaparecen y te impulsa a compartirlo a otros. No te puedes quedar con él, no puedes ver a una persona que está agonizando porque no tiene agua y tú la tienes y quedarte con ella, no puedes. No puedes ver a uno que está chocando porque no puede ver, está en una oscuridad y tú tienes una linterna y puedes encenderla para que pueda ver por dónde va y dónde pone los pies. Dice el próximo versículo, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él os ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de quién, de los que creemos. Mis hermanos, tenemos toda la riqueza más grande que una persona puede imaginar en esta tierra. Somos parte del plan redentor de nuestro Dios. Podemos tener los ojos abiertos para entender un poquito, nos falta mucho por comprender, pero para entender un poquito de que ese Dios que creó tanta belleza, todo tan perfecto. Ahora escucho las aves cantando, ya comienza la primavera. Para mí es un milagro. Los que han vivido aquí toda la vida y han visto las 4 estaciones del año, tal vez les sea normal, pero para nosotros es un milagro ver cada detalle perfecto y pensar que somos parte de ese plan perfecto. Que ningún ser humano, ningún presidente, ningún rico, nadie va a cambiar ni siquiera un minuto, un segundo del tiempo que él tiene planeado para que cada cosa suceda. Mucha gente me dice, Arleni, ¿y qué tú crees? Estamos en los últimos tiempos. Yo digo, bueno, creo que estamos más cerca que al principio, pero eso solo Dios lo sabe. Hay muchas cosas de las que me tengo que ocupar ahora
en cuanto a profundizar en la salvación, en la gracia del Señor, en cuántos temas que todavía no los tengo completamente claros, para estar preocupándome por cosas que solo Dios sabe. Cristo dijo, solo el Padre lo sabe. Así que yo, ¿qué voy a hacer? Intentando descubrir la pelusa de la contrapelusa. Entonces, mis hermanos, esa oración es también para ti y para mí hoy. Que nuestro Dios nos ayude a conocerle mejor, a conocer mejor su gracia, su salvación, su mensaje, para vivir una vida diferente y para poder compartirlo con otros. Con nuestras palabras, con nuestras ideas, con lo que el Señor ponga, solo Él quiere un corazón dispuesto. Porque Él lo va a hacer, no tú, Él. Solamente Él quiere que hagas equipo con Él. Ahora, ¿qué harás tú con toda esta riqueza que has heredado cuando merecías exactamente lo contrario? ¿Qué haremos con tanta riqueza que se nos revela en la palabra del Señor? ¿Qué haremos? Porque recuerden, no es que solamente la gracia significa regalos que no merecemos, sino regalos que no merecemos cuando merecíamos exactamente lo contrario. Quiero que medites en esto y esta noche, antes de dormir, habla con Dios. Pero, por favor, que tu oración no sea un monólogo. Deja que Dios te hable. Deja que el Señor te hable. Escucha lo que Él te quiere decir. Nuestra relación con Dios es real. Y cuando tú tienes una relación real, es de dos, no solo uno hablando y hablando. Mi mamá me decía el otro día, ay, es que hay una señora que ya habla y no me deja hablar. Y eso me asfixia. Entonces, hay veces nuestra relación con el Señor, nosotros hablamos y hablamos y pedimos solamente para nosotros, ni siquiera para los demás que están perdiéndose a nuestro alrededor. Y la parte que Dios nos va a hablar, ya, nos vamos a hacer otra cosa. Escucha lo que el Señor te quiere decir. Mi deseo es que, movidos por la gratitud al Señor, por tanta gracia y misericordia hacia nosotros, podamos hacer su voluntad. Es decir, esas obras, las cuales Dios preparó de antemano, como dice Efesios 2:10, para que anduviésemos en ellas. Y ese mensaje tan lindo, tan grande, tan poderoso, que cuando tú lo escuchas, los miedos desaparecen, el gozo se apodera de ti, puedan impulsarte a compartirlo con otros, el mensaje de redención. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a entender que hemos sido llamados solamente por su gracia y que hay muchos afuera que también han sido llamados por su gracia y están esperando que tú y yo vayamos a decirle, a revelarle un poquito de tanta riqueza que podemos encontrar en Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga y quiero terminar con un momento de oración. Señor, gracias. Gracias por todo lo que has hecho. No merecíamos, Señor, tanto amor, tanta bondad, tanta gloria, tanta riqueza. Padre, pero siento que muchas veces todavía no entendemos. Ayúdanos a entender. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos revele más y más de tu verdad, de tu gloria, y que podamos ser ese instrumento tuyo para llevar a otros el mensaje de tu gracia. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.